damos un paso más, ¿no? Después de la consideración de la gracia, ¿no? Entendiendo por la gracia tanto la gracia increada, es decir, el don que Dios manifiesta a través de su Espíritu al ser derramado en el corazón del hombre por los méritos de Cristo, como lo hemos dicho en su momento, la definición de gracia increada, y cómo ese Espíritu, ¿no?, que viene a morar en el corazón del hombre introduce un principio de vida que es al que llamamos la gracia creada, que tiene sus propias potencias, su propia fuerza y que tiene de alguna manera su propio auxilio, ¿no?, dentro del ejercicio de nuestra vida práctica, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, que es el ser espiritual, ¿no? La vida de Dios presente en el corazón del hombre, ¿no? Entonces, hoy, ahora, en esta charla de la tarde, tendríamos que hacer una profundización en cómo se da ese principio de vida, qué es exactamente a lo que atienden el conjunto de las virtudes y los dones que hemos enumerado, que son los que hacen parte de ese organismo espiritual que lucha, ¿no?, contra el hombre viejo, ¿no?, en nosotros, a través de ese combate, ¿no?, que es, como lo dijimos en su momento, irremediable e ineludible, ¿no?, en la experiencia de vida cristiana. ¿De acuerdo? Entonces, voy a abordar esta reflexión desde dos puntos de vista. ¿De acuerdo? El primero de ellos es sistemático. ¿De acuerdo? Quiere decir que vamos a plantear cómo se plantea la inhabitación de Dios en el alma desde la teología, desde la moral personal, que es el ámbito de la teología que abarca, ¿no?, esta temática, y desde la experiencia de vida, ¿no?, propia de una santa, que en su momento les había dicho en el día de ayer que iba a ser un poco pues mi referencia, que evidentemente el testimonio de Sor Isabel de la Trinidad no es un testimonio sistemático, ¿de acuerdo?, sino es un testimonio experiencial, ¿no? Entonces ella va haciendo reflexiones de lo que ella, cómo entiende, ¿no?, la inhabitación de Dios en el alma, que van a ser, van a ser correspondientes, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces, evidentemente, ¿no?, decíamos, ¿no?, vuelvo a la idea inicial de cuando planteamos el concepto de gracia creada o de gracia habitual, que se trata de dos dinamismos, ¿no? ¿De acuerdo? Es mucho más fácil percibir, ¿no?, la necesidad de la gracia considerando la lucha y el combate que experimentan nuestros corazones, porque si yo os hablo a lo mejor de la fe, de la esperanza y de la caridad, ¿de acuerdo?, siempre para nosotros, ¿no?, se plantea como un ideal al cual aspiramos llegar, porque en el fondo estamos invadidos de dudas, de ignorancia, de desesperanza y de demasiado amor propio. Que eso es lo que más nos suena, vamos a decirlo así, ¿no? ¿De acuerdo? Cuando en algún determinado momento nos aproximamos de manera experiencial a lo que es la presencia del Espíritu de Dios en el alma, pues es evidente que lo que más sale de manifiesto es precisamente nuestra propia experiencia y aquello en lo que en algún determinado momento necesitamos ser, digamos, como sanados o elevados, ¿no?, en la condición de nuestra naturaleza. ¿De acuerdo? Entonces vamos a empezar con las virtudes teologales, ¿ok? Bueno, entonces decíamos, ¿no?, que este dinamismo o este principio de vida, ¿no?, que siembra, ¿no?, como semilla el Espíritu Santo en nosotros, nos confiere, no lo dije esta mañana, pero nos confiere de entrada todo, ¿no? ¿De acuerdo? Todo ese organismo espiritual, todo el dinamismo, ¿no?, para que crezca, para que se desarrolle en nosotros, es sembrado desde el momento en el que el Espíritu Santo toca, ¿no?, nuestro corazón. Y eso sucede en el bautismo, ¿de acuerdo? Y alguien dirá, bueno, éramos muy pequeñitos, ¿no?, demasiado pequeños como para poder entender o valorar el alcance de esa gracia que es derramada en el corazón. Pero, como suele pasar, ¿no?, en la consideración del estatuto ontológico de un embrión humano, ¿no?, o sea, cuando nosotros determinamos, oye, pero ese embrión, esa primera célula, ¿es humana? ¿Es realmente un principio vital o será humana después cuando se desarrolle algo, cuando salga
no sé, el cerebelo y la primera línea de, no sé cómo llamar esto, ¿no? No tengo los términos muy precisos a nivel médico, pero cuando se desarrolle la médula y el cerebro, entonces en ese momento será persona porque ya se ha desarrollado algo que nos permite a nosotros, ¿no? ¿Qué estatuto le damos al embrión? ¿Cuándo el embrión es persona? Desde el primer instante de la concepción, desde el momento en el que el óvulo se une al espermatozoide, en ese momento ese es un organismo vivo, con un principio vital. Quiere decir que en esa primera célula está todo lo necesario para el desarrollo de esa persona. ¿De acuerdo? Entonces significa que no se suma nada más y por tanto defendemos, ¿no?, la dignidad y el estatuto de ese embrión humano, ¿no? ¿De acuerdo? Pues de la misma manera, cuando el Espíritu Santo habita en nosotros, por el bautismo, se siembra como semilla ese principio vital y está presente en nosotros y está llamado, como decíamos esta mañana, a desarrollarse, ¿no?, a acrecentarse, ¿no?, a lo largo de nuestra vida. ¿De acuerdo? Entonces están presentes desde el principio. Las virtudes teologales, la fe, la esperanza y la caridad. Y las denominábamos teologales porque tienen por fin ¿a quién? A Dios. ¿De acuerdo? Cabe decir, ¿no?, que nuestro modo de conocer las cosas, nuestra manera de relacionarnos con lo que nos rodea, nos impide por naturaleza, digámoslo así, ser capaces, ¿no?, de llegar, digamos, somos incapaces por naturaleza de penetrar, ¿no?, ahondar en esa vida de Dios, ¿no? Lo decíamos desde el principio, lo cual significa que estas virtudes reordenan, ¿no?, algo que es fundamental, porque sabemos que evidentemente la vida de Dios es necesaria, ¿no?, para la plenitud y el desarrollo de nuestra vida, ¿de acuerdo? Entonces son virtudes tremendamente ordenadoras, las tres virtudes teologales, ¿de acuerdo? ¿A qué nos lleva la fe? La fe, por su propia naturaleza, nos lleva a creer firmemente en todas las verdades que Dios ha revelado, ¿no?, la palabra, ¿no?, que en algún determinado momento se ha manifestado, ¿no?, el verbo, ¿no?, a través de Cristo, evidentemente, y a, digamos, fundamentar nuestra vida, a adherirnos de corazón a esa verdad. Hoy lo decíamos, ¿no?, cuando Javi me hacía la pregunta, ¿no?, acerca de la relación entre fe y razón, ¿no? ¿De acuerdo? O sea, la fe no es el punto de llegada, ¿no?, de un proceso de conocimiento racional. La fe es punto de partida. Se entiende de alguna manera, ¿no?, que nosotros estamos llamados, ¿no?, a confiar que la sabiduría infinita de Dios nos ha revelado lo necesario para que podamos desarrollarnos como hijos suyos. En eso consiste fundamentalmente el contenido de la revelación. Dios nos habla de su propio misterio porque nosotros somos incapaces de llegar a Él. Entonces Él lo revela y confiamos que su sabiduría divina, digámoslo así, confiamos que su ciencia, confiamos que su ciencia perfecta jamás nos diría algo contrario a la búsqueda fundamental de la verdad que está presente en nuestro corazón. Entonces lo primero, ¿no?, esa certeza, es una certeza, ¿de acuerdo? O sea, para que os imaginéis de qué certezas estamos hablando, es como cuando una madre, ¿no?, le transmite un conocimiento a sus hijos. ¿Me explico? No sé si me captan. Cuando una madre transmite este conocimiento a sus hijos, o cuando un maestro, aquí hay varios que a lo mejor son maestros, cuando transmite un conocimiento a sus alumnos, en algún momento hay algún alumno que le dijera a su maestro, demuéstremelo. No sé, imagínate que yo soy profesor de geografía y enseño a mis alumnos que la capital de Francia es París, ¿no? Demuéstremelo. Pues yo, ¿qué tendría que hacer para demostrar ese conocimiento? Pues coger a los críos, llevármelos a París, subirlos a la Torre Eiffel, en fin, ¿no? Porque, claro, oye, pero no podría bastar simplemente que al ser el maestro, ¿no?, yo como alumno haga un acto de confianza y diga, oye, no creo que este hombre me engañe, ¿no? Porque se supone que estoy confiando en él para que me enseñe lo que yo ignoro, ¿no? No sé si me entendéis. Entonces, en eso estriba lo que llamamos la certeza del conocimiento de fe. No en que se tenga que demostrar, sino que hay como una especie de relación de confianza, ¿no?, en una sabiduría que, repito, es perfecta e infinita, que es la de Dios. San Agustín dirá, es imposible que Dios no sería Dios
si pretendiera engañarse o engañarnos. Por eso Dios es la suma verdad. Y en esa verdad que Dios nos revela, pretende descansar el corazón del hombre, ¿no? Y eso es lo que hace la fe. Por tanto, sería una adhesión de corazón a una verdad que ha sido revelada. ¿Eso a qué se opone fundamentalmente? ¿A qué se opone en la experiencia de la vida del hombre? A la duda, ¿no? Y a la ignorancia, ¿de acuerdo? Porque en el fondo, ¿no?, la duda se plantea, ¿no?, cuando yo desconfío del contenido de ese conocimiento. Cuando yo me planteo, ¿será verdad? ¿Será que puedo, ¿no?, confiar que realmente lo que Dios me dice es como yo tengo que hacer las cosas? Y la ignorancia es cuando no lo sé, ¿no? Y cuando de algún modo, pues, por lo que sea, no tengo conocimiento de esas verdades reveladas. Esas dos cosas se dan, ¿no? ¿Me explico? ¿O no? ¿O nadie ha tenido dudas aquí? ¿No? Por eso ahí es cuando nos damos cuenta, oye, padre, cuando experimentamos dudas y desconfianza ante lo que Dios nos revela, ante lo que significa fundamentalmente su proyecto, ¿no? No sé, hay momentos en los que las verdades de fe, ¿no?, pueden llevar a plantearnos, ¿no?, como preguntas bastante inquietantes, ¿no? Yo creo que los dos misterios los que de algún modo más pueden costar a nuestra lógica son la encarnación y la muerte de nuestro Señor Jesucristo, ¿no?, su pasión redentora, pero partiendo del misterio de la encarnación del Verbo y del Hijo de Dios, y el misterio de la Eucaristía. De hecho, es la representación de la fe. Cuando ustedes vean en alguna iglesia, ¿no?, cuando se representan las virtudes, porque en muchas iglesias se representan las virtudes, la fe es representada con una mujer, porque es virtud, ¿no? Porque las mujeres somos más virtud. No, porque se toma la virtud de manera femenina, vamos a decirlo así, una mujer con una venda en sus ojos, en una mano tiene la cruz y en la otra mano tiene un cáliz. Así se representa, ¿no? Porque son los misterios, ¿no?, a los que más difícilmente tenemos acceso. Porque si yo os digo, y el Verbo de Dios se hizo hombre y habitó entre nosotros, ¿no? La encarnación lo acabamos de celebrar en la Navidad, ¿de acuerdo? Si yo planteo esto en un escenario distinto del cristianismo, en un escenario completamente distinto del cristianismo, si yo planteo la encarnación del Verbo, soy un insensato. Porque para una persona racional que tiene una idea de Dios como un Dios trascendente y absoluto, ¿no?, por tanto que es completamente distinto al hombre, porque Dios es suma perfección y el hombre es imperfección, porque Dios es eterno y el hombre es temporal, porque entre Dios y el hombre hay un abismo, ¿no?, infranqueable, ¿no?, en razón de su esencia, decir que Dios se hace hombre es decir una barbaridad. Lo podríamos plantear en el escenario del judaísmo, lo podríamos plantear en el escenario del Islam, lo podríamos plantear en el escenario, ¿no?, de cualquier otra religión que entienda la trascendencia de Dios como algo completamente distinto a lo humano. Y me dirán, ¿de verdad te lo crees? ¿Crees que realmente Dios, el trascendente, en el que no puede existir, digamos, ningún accidente, en el que de algún modo todo sería, ¿no?, perfección de perfecciones, Dios va a asumir la naturaleza humana? Y encima, porque eso ya, va a morir en la cruz. Para muchas personas, recuerdo muchísimo, ¿no?, de Nietzsche, la consideración del fracaso, digamos, estrepitoso, ¿no?, de la persona de Cristo y de la persona de Sócrates. Creo que son los dos personajes que Nietzsche critica, ¿no?, como consecuencia del desarrollo y el desenlace de su vida, ¿no? ¿Saben por qué muere Sócrates, no? ¿No? Sócrates es juzgado de impiedad por intentar hacer una reflexión, ¿no?, sobre las circunstancias de la vida para salir un poco de la mitificación, un poco, ¿no?, de la búsqueda de la verdad, ¿no? Lo tachan de impío, cosa que no es verdad.
Él sabe perfectamente que es un juicio injusto, pero como sabe que lo ha juzgado la justicia, él prefiere morir por hacer de alguna manera valer por hacer valer el principio de la justicia, aunque sea injusto, ¿no? Lo acepta en aras de la justicia y por eso muere. Uno puede decir, bueno, le intentan convencer, ¿no? De que, hombre, diga otra cosa, te puedes escapar, pero no, él toma la decisión de decir, si la justicia me juzga y me condena a muerte, pues quiero, ¿no?, de alguna manera que mi vida, de esa manera contribuya a que se manifieste que creo en la justicia, a pesar de que esa justicia hoy me condene. No es lo mismo que Cristo, pero Cristo de alguna manera se manifiesta de esa manera. ¿Cristo por qué muere? Por decir la verdad, por decir que es el Hijo de Dios. Es juzgado de impiedad, entrega su vida, ¿no?, y de algún modo la asume porque así se manifiesta la justicia de Dios, ¿no?, que es una justicia que se reviste de misericordia y de compasión para con sus hijos, pero sigue siendo, ¿no?, un ámbito desconcertante que para un existencialista ateo sería como decir, ¡ay, qué penica! ¿Cómo se ha perdido la vida de esta gente, ¿no? Y qué insensatos los que le siguen. ¿Eres un insensato por seguir a Cristo? Así que yo te preguntaría, ¿te crees realmente que Cristo se encarnó en el seno de María? ¿Y crees firmemente, ¿no?, que realmente entregó su vida, ¿no?, y resucitó al tercer día? Sí, si lo creemos, si no, no estaríamos aquí, ¿no? ¡Hombre, claro! Pero eso te ha sido dado, ¿no? Para poder adherirte de corazón a esa verdad, necesitas que la fe venga en auxilio, ¿no?, de tus dudas, de tu inquietud. ¿Y cabría pensar que en algún momento necesitamos fortalecer esa fe? Por eso hay que pedirlo, ¿no? Fortalece mi fe. Aumenta mi fe, ¿no? Aumenta mi fe. Y el Señor lo dice en la palabra, si nuestra fe fuera como un granito de mostaza, le diríamos a esta montaña, muévete y siémbrate en el mar, y la montaña te obedecería, ¿no? Tampoco vamos a ser, ¿no? No sé si han visto la película de Little Boy, ¿no?, que escucha este texto, una película muy, muy graciosa, para mí me parece muy estupenda, sobre todo por la temática que entraña, ¿no?, en la práctica de las obras de misericordia. Pero el niño entiende eso y empieza a intentar mover una montaña, ¿no? Y cuando la está intentando mover hay un terremoto, entonces todo el mundo, ¡madre mía! ¡Se movió la montaña! En fin, hombre, lo que queremos decir con eso es que a través de la fe lo que para nosotros es imposible para Dios puede llegar a ser posible, ¿no? ¿De acuerdo? Por eso la fe de la Virgen, ¿no? Por eso la fe de Abraham, ¿no? Por eso los ejemplos fidedignos, ¿no?, de confianza y abandono que se manifiestan en la palabra de Dios. Pues la fe tiene ese objeto, ¿de acuerdo? Adhesión de corazón a las verdades que han sido reveladas por Dios, frente a la duda, la desconfianza, la ignorancia, ¿de acuerdo? Dime. La fe aumenta con la oración también. Bueno, ya hablaremos de los medios. Por lo pronto nos centraremos en lo específico, en cómo se desenvuelve esa realidad en mi organismo. Entonces, ya hemos dicho que tenemos que contemplar siempre el organismo espiritual y el organismo natural, ¿no?, el que se revela, ¿no?, el que entra en combate, ¿no? Entonces, la fe plantea algo, ¿no?, que necesita ser, ¿no?, restablecido, que necesita ser redimido de nuestra condición natural, ¿no?, para apartar al hombre viejo, al hombre que es de algún modo dominado por el pecado, ¿no? Eso en la teología de San Pablo. Muy bien. La esperanza. Confiamos firmemente en todo lo que nos ha prometido Dios, ¿de acuerdo? Porque Él es fiel a su alianza y es fiel al cumplimiento de sus promesas. ¿Qué te ha prometido Dios a propósito? Me ha prometido que me va a ir bien, que voy a tener dinero, que voy... Hombre, ¿qué es lo que te ha prometido Dios fundamentalmente? ¿Cuál es el fundamento cuál es el fundamento de la esperanza? Para el pueblo de Israel era la tierra prometida y la pertenencia al pueblo, ¿de acuerdo? O sea, la descendencia numerosa del pueblo, ¿no?, y la participación del pueblo en la tierra de la promesa. ¿Y cuál es la promesa que Dios te ha hecho fundamentalmente? ¿Cuál es el fundamento de tu esperanza? La vida eterna, el cielo, ¿de acuerdo? Eso quiere decir que en algún momento, ¿no?, a través de la virtud de la esperanza, entendemos cuál es la finalidad última de nuestra vida en esta tierra, ¿no?, que curiosamente es una realidad metahistórica, está más allá de la historia. Estamos llamados a ser partícipes de la vida de Dios en el cielo. Si ese es el fundamento de nuestra esperanza,
sabremos de alguna manera, en esa confianza, en esa firmeza que nos da esta virtud, sabremos encaminar nuestros pasos, ¿de acuerdo? Por esta vida, sabiendo que estamos de paso. Y que nada de esta vida de alguna manera se puede convertir en el fundamento de nuestra esperanza, porque todo lo que hay en este mundo es caduco. Esto lo digo así, ¿no? Lo digo así, en plan, yo veo que todos me hacen. Y yo, sí, seguro, ¿no? San Agustín dice que hay dos cosas que le preocupan, que son dramáticas en la experiencia del hombre. La primera de ellas es muy entendible, ¿no? Las personas que no tienen esperanza, pues evidentemente, ¿no? Pues no tener esperanza es duro, ¿no? En el fondo la desesperanza nos lleva al nihilismo, ¿no? Al sinsentido de la vida, ¿no? Y no darle sentido a la vida provoca, digamos, en el corazón del hombre, pues un sufrimiento abrumador, ¿no? O sea, que nos aplasta. Pero él dice, pero me preocupa mucho más porque alguien que todavía no ha encontrado, ¿no?, un fundamento para su esperanza, ¿no? Pero alguien que tiene una esperanza falsa, esa persona me preocupa más, decía San Agustín. Porque es de repente, ¿no? Poner toda tu confianza y tu seguridad en un piso que de repente se diluye. ¿Me explico? ¿Saben lo que significa caer, ¿no? Cuando el piso de una esperanza falsa se diluye. Ahora, somos tentados a la hora de poner nuestra confianza, bueno, el fundamento de nuestra esperanza en las cosas de este mundo, o en las personas, o en las cosas, ¿no? En fin, en muchos elementos. Yo digo, padre, mientras yo tenga salud, no hay ningún problema. Yo, y cuando te falte, porque todos nos vamos a enfermar, ¿no? O sea, todos de alguna manera, en todo se va a manifestar el signo de la fragilidad. Nadie es eterno en el mundo. Entonces, cuando no tengas salud, ¿qué va a pasar? ¿Te vas a deprimir? ¿Vas a caer en un pozo profundo y oscuro en el que no vas a encontrar absolutamente salida? ¿Me explico? ¿Cuál es el fundamento de nuestra esperanza? Entonces, la virtud nos reafirma, ¿no?, el cumplimiento de las promesas de Dios. Confía, ¿no? Eso nos permite sobrellevar exigencias muy grandes, ¿no?, de la existencia. ¿De acuerdo? Muy bien. Y la caridad, ¿no?, que de algún modo nos lleva, ¿no?, a considerar evidentemente que el amor de Dios, ¿no?, es, digamos, que el amor de Dios, vamos, es lo que nos confiere a nosotros la felicidad plena que anhela nuestro corazón. Es el fundamento, ¿no?, de la caridad, ¿no? El ser partícipes del amor de Dios. Y esto significa fundamentalmente corregir, ¿no?, evidentemente nuestra manera de entender el amor, porque Dios y nosotros entendemos el amor de una manera muy distinta. ¿Cómo entiende el hombre el amor? En su propio concepto de amor. ¿Cómo lo entiende? Os digo cómo lo entendemos. Lo entendemos de manera posesiva, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces siempre tiende de alguna manera, ¿no?, como tendemos a reafirmarnos en la posesividad. Mío, como Smigol en El Señor de los Anillos. Mi tesoro, ¿no? En eso, ¿no?, estriba nuestra manera de entender el amor. ¿Dios lo entiende igual? No. Dios entiende el amor de una manera muy distinta, ¿no? ¿Cómo entiende Dios el amor? ¿Cómo es ese caritas, ¿no?, ese amor de Dios? Un amor que de alguna manera no se somete al reclamo, ¿me explico?, sino que se complace en el darse, ¿no?, en el ofrecimiento y en la entrega, ¿de acuerdo? Una entrega que nos lleva a considerar dónde está el límite, ¿no?, fundamentalmente de esa entrega. ¿Dónde está el límite de esa entrega? En dar la vida. Ese es el límite que nos pone el Señor. Hay un momento que la palabra de Dios dice, ¿habéis llegado ya al derramamiento de la sangre, ¿no?, por amor? Y uno dice, bueno, pues no. O sea, siempre de alguna manera, ¿no?, la caridad, ¿no?, nos plantea límites estratosféricos en el cual desarrollar, ¿no?, la realización de nuestra, digamos, la respuesta a nuestra búsqueda de felicidad plena, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces eso es lo que hace fundamentalmente la vida teologal. Por eso es tan importante la consideración de las virtudes teologales y suplicar y pedir al Señor que aumente en nosotros esa vida teologal, porque de algún modo pone el fundamento, ¿no?, en Dios. ¿Me explico? Si el fundamento está en Dios, ¿cómo se construye la casa? En roca firme, ¿ya? Y es más consecuente, ¿no?, que desde Dios
puedas tú en algún momento, ¿no?, darle a tu ser espiritual, ¿no?, pues la fuerza, la fortaleza necesaria para poder asumir, ¿no?, toda la exigencia que nos plantea todas las exigencias que son inherentes a nuestra vida, ¿no? ¿De acuerdo? Nuestra vida cristiana, claro, por supuesto, porque estamos insertados en Dios, ¿no?, a través de Cristo, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, esto es, ¿no?, la fe, la esperanza y la caridad, ¿no? Es casi que decir, digamos, es que mi mirada se dirija ¿hacia dónde? Hacia Dios. ¿Y qué sería lo contrario? O sea, salir de todo obligamiento, dícese por obligamiento la excesiva, ¿no? Excesiva, ¿no? Tendencia que tenemos de automirarnos, o sea, de estar continuamente pendientes de nosotros mismos, para en algún momento considerar que en la medida que yo me olvido de mí mismo, ¿no?, estoy permitiendo que a través de ese olvido de mí mismo se manifieste ¿qué vida? La de Dios, que es la que realmente importa. Si hay una negación total de mí mismo, ¿no?, la vida de Dios aumentará y me llevará al límite, ¿no?, digamos, al que Jesús lleva a su vida. ¿De acuerdo? Todos de alguna manera hemos escuchado este texto de la palabra de Dios que dice: el que quiera seguirme, que se niegue a sí mismo, es lo primero que plantea, que se niegue a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga. ¿Ya? Una cosa, evidentemente, está directamente relacionada con la otra. Tú no puedes, de alguna manera, ¿no?, seguir a Cristo si no te niegas a ti mismo. ¿De acuerdo? Porque en la medida que buscas, ¿no?, tu propia complacencia o tu propia satisfacción o tu propio criterio, evidentemente esa realidad te llevará a considerar que el camino de la cruz de Cristo, ¿cómo es? ¿Qué sería? Pues, ¿tú? ¿Explico? ¿Tú? Sí, aquí todos decimos, ¿queremos seguir a Cristo? Sí. Cristo. Muy bien, muy bien, ¿no? Yo, no sé, es muy conmovedora, ¿no? Es muy conmovedora el feedback que hace la película La Pasión, en el momento en el que Cristo va camino al Calvario, ¿no?, con la cruz a cuestas, y de repente como en su mente, como una especie de, ¿no?, como de retrospectiva, aparece él mirando cómo le reciben cuando entra a Jerusalén, ¿no? Cuando entra, ¿no?, desde el Monte de los Olivos montado en un borriquito, ¿no?, y cuando todo el mundo le proclama, ¿no?, ¡Hosana al Hijo de David, al que viene en nombre del Señor! ¿Y dónde están esos? ¿No? ¿Dónde están todos los que decían que mal? Ahora, cuando el Señor va por el camino de la cruz, ¿quién le sigue? Yo digo que evidentemente alguien dirá, bueno, María estaba ahí, ¿no? Muy bien, pero que en el fondo iba solo, ¿no? ¿De acuerdo? Porque el camino de la cruz plantea una insensatez que solamente es posible vencerla, ¿no?, si de algún modo no aparece en mí esa firme, esa fe, esa esperanza y esa caridad, porque las tres están ligadas, ¿no?, en la consideración del seguimiento de Cristo. Porque la fe significa creer en Él y en su palabra y en su verdad. La esperanza significa ser conscientes que en virtud de ese ofrecimiento y de esa entrega, de ese morir, siempre hay detrás ¿qué? La vida y la resurrección, ¿no?, que es el fundamento de nuestra esperanza. Por eso dice el Señor, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, ¿no?, pues si no da fruto, permanece infecundo, pero si muere, dará mucho fruto. ¿De acuerdo? Entonces siempre nosotros contemplamos, ¿no?, la cruz de Cristo, siempre la contemplamos a la luz de la esperanza que se manifiesta detrás de ella, ¿no? ¿De acuerdo? Porque por sí misma sería una necedad, ¿no? ¿Quién apostaría por escoger el sufrimiento como fin último de la vida? Nadie. No, los judíos, cuando vieron la pasión de Cristo, ¿de qué nos acusaron? ¿Cómo se llaman las personas que les gusta el sufrimiento? Ese fue el prejuicio que se dijo, ¿no? Es que vosotros con esta película sois masoquistas. Y yo, no se plantea el masoquismo. De hecho, ante una película que cualquier teólogo podría decir que todavía aún, podríamos decir, todavía queda mucho más, ¿no?, de la pasión de Cristo por vislumbrar, ¿no? O sea, que se queda aún corta, ¿no?
O sea que todo lo que algunos seguramente, no sé, que algunos seguramente ve la película y como que quita la mirada o le parece, no, es mucho, es mucho, es mucho. No sé, ¿no? Yo recuerdo que la persona con la que yo vi en cine la película y la persona que estaba al lado mío, justo al lado, era una, no sé, recuerdo una persona, un laico, era una señora, y decía, no, no más, demasiado, no, no. Yo, pues que fue más. ¿Ya? Aún es más, ¿no? Entonces, para nosotros sería una necedad plantear que esa sea la finalidad, pero ¿qué es lo que advertimos? ¿Qué es lo que se vislumbra a través de ese misterio? Además de la consideración de la finalidad última, de la esperanza en la que se cifra, ¿no? El hecho de que Él espera confiadamente que el Señor le devuelva la vida y la resurrección para nuestra salvación. El amor. Porque, repito, dar la vida, ¿no? Es la plenitud, ¿no? de la vida en el amor. Entonces, se entiende solo, ¿no? Todo el misterio de Cristo a la luz de la vida teologal. Así como solamente puedes entender todo lo que nos asocia al misterio de la pasión de Cristo en nuestra vida con las virtudes teologales. ¿Ya? ¿Cómo puedes tú de alguna manera enfrentar, no sé, una enfermedad, la muerte misma, ¿no? Sin una vida teologal, sin una fe, sin una esperanza y sin la caridad? No sé, ahora, cuando alguien lo vive, cuando alguien lo asocia a su vida, madre mía, qué testimonio tan extraordinario, ¿no? Tan extraordinario de lo que significa, ¿no? Realmente entender el sentido de la vida. Además, porque en el fondo, ¿no? Es revelador, ¿no? Es una manifestación de la verdad de Dios, ¿no? No sé si me entendéis esto. Bueno, y en la Eucaristía, ni qué decir, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, el tiempo no es bueno, así que, en fin. Luego la consideración de las virtudes morales, ¿de acuerdo? No me voy a entretener mucho, simplemente voy a advertir, ¿no? Los elementos que entran en juego aquí. Bueno, evidentemente, ¿no? Pues ya lo dijimos, los contrarios. Es más fácil identificar las cosas a través de los contrarios, vuelvo y lo repito, porque es la experiencia, ¿no? que más predomina en nosotros, el hombre viejo. La prudencia, ¿de acuerdo? La prudencia nos permite a nosotros juzgar lo que conviene según Dios en cada circunstancia, ¿de acuerdo? Que no es un juicio unilateral, es lo que conviene a Dios en cada realidad, en cada circunstancia, siempre partiendo fundamentalmente de lo que conviene a Dios es fundamentalmente para su gloria y para su proyecto de salvación, ¿de acuerdo? Es un juicio práctico, ser prudentes, ¿de acuerdo? Y padre, cuando no somos prudentes, ¿qué somos? Bueno, pues sí, imprudentes, que es prácticamente decir impulsivos, temerarios, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, por impulsividad yo creo que me entendéis perfectamente, ¿no? ¿De acuerdo? Cuando juzgamos las cosas con demasiado aceleramiento, ¿no? Y que de algún modo nos lleva, pues claro, a muchas veces no saber escoger nuestra manera de actuar adecuada a las circunstancias que vivimos. ¿Ok? Entonces, muchas veces nos pasa eso, ¿no? Con el tema de la prudencia. ¿Me seguís? Sí. ¿Y os dais cuenta? ¿Os reconocéis? ¿Ya? Espero que sí. Porque, madre mía, la justicia, dar a cada quien lo que le corresponde, ¿no? No es una justicia según lo humano, porque si yo planteo la justicia desde mi realidad humana, ¿qué tipo de justicia planteo? Hombre, plantearía normalmente una justicia que sería mucho más, ¿no?, similar a la ley del talión, ¿no? Ojo por ojo, diente por diente, ¿no? Una justicia que sería demasiado severa, ¿no? La justicia de Dios se reviste de otra forma, ¿no? Porque lo que conviene al hombre, ¿qué es? Según Dios. Según su realidad y según su naturaleza, lo que conviene al hombre es el perdón, ¿no? O sea, la misericordia. Por eso su justicia se reviste de misericordia, porque Él nos mira nuestra condición y dice, viendo la realidad que hay en el hombre, ¿qué es lo que necesita el hombre? ¿Que yo le condene? ¿O que yo le ofrezca auxilios para poder salir de su situación de flaqueza y de miseria? Porque es exactamente lo mismo que te planteas cuando tú ves la miseria de tu prójimo, ¿no? Igualito, idéntico.
esa persona está necesitada de mi reconciliación y me permitirá. A saco, ¿no? Sí, a saco, ¿de acuerdo? Entonces, pero sobre todo hay otro, ¿no? Que de alguna manera también delimita el concepto de justicia, que es Dios. ¿Y qué merece Dios de nuestra parte? Dios sería nuestro todo y por tanto, digamos, lo que es justo y debido a Dios de nuestra parte para con Él es la adoración, ¿no? El reconocimiento de su gloria y de su grandeza en nuestra vida, ¿no? ¿Cuánto le reconocemos a Dios su participación en nuestra vida? Entonces, en eso estriba fundamentalmente la justicia. Y la justicia muchas veces nos lleva a ser como eso, ¿no? Como nos lleva a ser, ¿no? A vivir, digamos, de una manera demasiado tacaña, vamos a decirlo así, ¿no? ¿De acuerdo? La fortaleza, ¿no? La fortaleza nos ayuda en algún momento a superar los obstáculos, las resistencias que en algún determinado momento nos impiden llevar a cabo el cumplimiento de la voluntad de Dios en nuestra vida. Ese es su cometido. Superar los obstáculos, no que aparezca un obstáculo y ¡ay, un obstáculo! No, ¿me explico? Entra la cobardía, la pusilanimidad, la pereza, ¿no? No sé, ¿me explico? O sea, ante de algún modo, ¿no? Hacemos muchas veces las cosas mucho más grandes de lo que son, ¿no? O sea, porque tenemos un excesivo miramiento hacia nosotros mismos, ¿no? Hay que de alguna manera aprender a superar los muros, ¿no? A través, ¿no? De la fortaleza que el Señor confiere a sus hijos para darse cuenta que al final, ¿no? No es tan grande las cosas como muchas veces aparentan, ¿no? ¿A quién le pasó eso hoy? A los discípulos en el mar. La misa de esta mañana, hombre, es que ya como que se nos iba olvidando, ¿no? Pues ahí, ¿no? Se manifiesta, ¿no? La portentosidad de un Dios que pasa por encima de todos los problemas, de todas las dificultades, de todas las contrariedades, de todas las circunstancias difíciles de nuestra vida. Todas. Juan Pablo II afirma en Salvifici Doloris que la más difícil de todas es la injusticia. A la hora de superar un obstáculo, ¿no? Superar una injusticia es lo más difícil que hay. De hecho, plantea cómo el Hijo de Dios, al superar la mayor de las injusticias, porque Él es el único bueno que ha sido juzgado injustamente, yo también he sido juzgado injustamente. Sí, ¿verdad? Pero tampoco es que seamos tan buenos, ¿eh? O sea, en el sentido de decir que, en fin, ¿no? Pero que aun cuando experimentemos circunstancias injustas, de algún modo el Señor le ha dado un valor al ofrecimiento y a la entrega, ¿no? De su vida en razón de esa injusticia, que es el amor, ¿de acuerdo? O sea, que podemos llegar a superar, ¿no? Una injusticia si la asociamos, ¿no? A la entrega generosa, ¿no? Al ofrecimiento de nuestra vida en aras de una justicia que es mayor, porque es la justicia de un Dios que da a cada quien lo que le corresponde. ¿Creéis en ello? Cuando de alguna manera recibes una injusticia, a veces es difícil creer realmente que Dios es justo, ¿no? Sobre todo cuando parece, ¿no? Como dicen los salmos, que el injusto se regodea de su injusticia, ¿no? ¿Me entendéis lo que quiero decir? Y como que uno se queda con la sensación de... Pero Dios, ¿no? De algún modo responde y manifiesta su justicia. Si realmente quieres, ¿no? Realmente quieres experimentar esa gracia, necesitas descansar en Dios. Fue lo que hizo Jesús, y lo hizo con sufrimiento, ¿no? Porque sudó gotas de sangre para poder aceptar el cumplimiento de la voluntad de Dios de esa manera, ¿no? No es algo trivial, es un proceso de purificación muy grande del alma, pero es factible, es posible, ¿no? Superar todos los obstáculos que están presentes en nuestra vida. ¡Todos! ¡Todos! ¿De acuerdo? Porque el Señor siempre va por encima de todos ellos, siempre, como va por encima de las aguas, ¿no? Tormentosas, ¿no? ¡Ah! ¿Qué nos dice? Confiad, ¿no? El Señor nos confiere esa... Y la templanza, que viene a moderar nuestros apetitos. ¿Cuántos apetitos tenemos?
Dos apetitos, no, hay muchos apetitos, pero que se conjugan en dos por su naturaleza, ¿no? El apetito irascible, ¿de acuerdo? Que es el que nos lleva... ¿Por qué necesitamos apetito irascible? Porque necesitamos algo que nos haga reaccionar ante las cosas, ¿no? ¿Me explico? Necesitamos eso, porque de lo contrario vendrían las circunstancias y nos quedaríamos un poco como atascados, ¿no? ¿Me explico? Por eso hay gente que le decimos, te falta ahí como... te falta sangre, ¿no? Decimos, ¿no? Te falta sangre, ¿no? Como para... Entonces, eso es lo que confiere el apetito irascible, ¿de acuerdo? Pero cuando el apetito irascible, que es legítimo, que es parte de la estructura de nuestra naturaleza, cuando se desordena, produce como efecto la ira, la rabia, ¿no? ¿Oh? La rabia. Y el otro apetito, ¿no? Es el apetito concupiscible, ¿de acuerdo? Fijaos que Dios en su sabiduría quiso asociar a algunos de los elementos fundamentales de nuestra existencia, digamos, algunos de los... Sí, algunas de los bienes fundamentales necesarios para nuestra subsistencia, quiso añadirle a esos bienes un placer. O sea, que el placer hace parte de la vida del hombre. En su estructura antropológica está ordenado al proyecto de Dios. ¿Me explico? O sea que, no, yo no quiero ningún placer. Bueno, no quiero ningún placer. Tú tienes que experimentar placer a la hora de comer. Porque eso te permite a ti comer lo que puedes comer para subsistir. ¿Me explico? O sea, que es necesario que exista el placer, ¿no? Pero se desordena, se desorienta de su fin último. Yo sí entiendo que hay un placer incorporado al comer, ¿es para qué? Para subsistir, ¿no? ¿De acuerdo? Pero no puedo convertir ese placer en el fin, ¿de acuerdo? Porque si lo convierto en el fin, entonces se desordena y me envilece, porque entonces comería simplemente por satisfacer la necesidad del gusto. Y me pasaría como a los romanos, que en su momento vomitaban para poder seguir comiendo los manjares que tenían en la mesa, ¿de acuerdo? Se convierte en una aberración. Al igual que el placer sexual, que va encaminado fundamentalmente a ser manifestación de un amor, ¿no? De una entrega personal. Si eso se desordena y se convierte el placer en fin, ese convertir al placer en fin hace, ¿no?, esa experiencia una experiencia deshonesta y egoísta, en la que buscas una satisfacción de manera subjetiva para llenar de alguna manera como una especie de necesidad digamos, de complacencia, ¿no? ¿De acuerdo? Cuando desordenas las cosas del fin que le es propio, pues entonces de alguna manera nos envilecemos, nos embrutecemos, ¿no? ¿No se dan cuenta de esa circunstancia? Como normalmente es una persona con ira o una persona, ¿no?, digamos, esclava de una pasión. ¿Cómo se vuelve? Bruta, básica, esencial. Así, tal cual, ¿no? ¿Me explico? Entonces, ¿qué hace la templanza? La palabra bien, templanza, ¿no? O sea, tensa, ¿no? O sea, mantiene, ¿no? Mantiene el que no se desboquen los caballos, vamos a decirlo así, ¿no? Es lo que hace fundamentalmente esta virtud, ¿no? ¿Necesaria? ¿No? ¿De acuerdo? Entonces, si se dan cuenta, está ordenada a todas y cada una de nuestras facultades, ¿de acuerdo? Y ya, pues como lo dijimos en su momento, pues los dones del Espíritu Santo vendrían a todo este organismo de virtud en el cual están, repito, insertadas todas las demás virtudes, ¿no? Los dones del Espíritu Santo vendrían ya a crear, ¿no?, como ese parámetro, ¿no?, ese marco de referencia heroico en el cual se desarrolla ya una vida plenamente crística o conforme a Cristo. ¿De acuerdo? ¿Ok? Entonces, en esta vida crística, pues evidentemente el hombre viejo, ¿qué le pasa? ¿No? Va dando paso a una nueva criatura, ¿no? ¿De acuerdo? Esto es un poco lo que acontece siempre en el dinamismo de la gracia.
siempre. Cuando de algún modo pues vivimos en la vida sacramental de la Iglesia, continuamente se da esa renovación, ¿no? Es como una especie de renovación de la gracia bautismal, ¿no? O sea, se inserta, ¿no?, la vida de Dios y la vida de ese hombre viejo, ¿no?, fenece. Es un morir ¿Pueden estar los dos? No. Eso es directamente, inversamente proporcional, diríamos, ¿no? Crece el hombre viejo, ¿no? ¿Y qué le pasa al hombre nuevo? Sufre o sea, es normal, ¿no? Por ejemplo, lo hemos venido constatando en la figura del rey David, ¿no? Como David, el ungido del Señor, de repente, ¿no?, se empieza a mover en dirección empieza a ser esclavo, ¿no?, curiosamente, ¿no?, lo que le falta ahí es templanza al tío, ¿no? Bueno, o sea, al no tener esa realidad se deja atrapar, y en la medida que se deja atrapar, entonces vamos a decirlo así, como su corazón empieza a envilecerse y empieza a caer cada vez más profundo. Y eso os puede pasar a cualquiera, ¿no? En el fondo, ¿no?, cuando en algún momento predomina el hombre viejo, entonces es más difícil, ¿no?, reafirmar esa nueva humanidad, o sea, la humanidad de Cristo, ¿no? Por tanto, se hace más difícil, no se dan cuenta, se hace más difícil rezar, se hace más difícil ir a misa, se hace más difícil. ¿Por qué? Porque la criatura nueva está ahí mientras se mantenga la otra, ¿no? Entonces hay que de alguna manera permitir que la nueva criatura se reafirme, ¿no?, que es Cristo en nosotros, ¿no? ¿De acuerdo? Muy bien. Los dones, pues ya dijimos en su momento, ¿no?, cuáles eran los 7 dones del Espíritu Santo. Rápidamente los voy a definir, porque si no, no voy a poder hablar de Sor Isabel de la Trinidad y me interesa. Entonces, los 7 dones del Espíritu Santo cumplen este cometido. Temor de Dios. Temor de Dios significa el desarrollar en la capacidad de amar, ¿no?, en nuestra relación con Dios, pues, digamos, el ser capaces, ¿no?, en algún momento, de no ofender a Dios, voy a decirlo mejor, no ofender el amor de Dios. Parte fundamentalmente ese reconocimiento. Yo podría plantearles la vida moral desde una perspectiva normativa, ¿de acuerdo? No ofender a Dios, ¿no? Entonces, porque Dios os castigará, ¿no? ¿Eso lo hemos escuchado alguna vez? Sí, ¿no? O sea, un planteamiento normativista, ¿no?, de la moral cristiana. Yo no estoy de acuerdo con ese planteamiento, aunque ha sido parte de la Iglesia, y la Iglesia ha intentado purificarlo en los últimos años, ¿no? ¿De acuerdo? Eventualmente os explico por qué existía ese planteamiento, porque eso no es gratis, ¿no? Como consecuencia de la Reforma Protestante y del Concilio de Trento, porque los protestantes creen, ¿no?, que de alguna manera hagamos lo que hagamos, nada tiene valor, porque a fin de cuentas nuestra humanidad ya está corrompida y lo único que nos queda es la fe fiducial, solamente creer en el Señor. Pues entonces los padres conciliares de Trento tenían que reafirmar que efectivamente, de alguna manera, teníamos que obrar conforme a Dios, porque de lo contrario, de alguna manera nos arriesgábamos, ¿no?, a perder la vida eterna, ¿de acuerdo? Solo que evidentemente se tensó la cuerda demasiado, ¿no?, en ese sentido, ¿no?, para poder, ¿no?, ofrecer una respuesta al protestantismo. Entonces nos quedamos con una visión normativista y evidentemente como demasiado, ¿no?, condicionada en una justicia de Dios, ¿no?, a partir del juicio sobre nuestras obras, ¿no? ¿De acuerdo? Que es verdad, Dios va a ser justo, que lo sepáis. O sea, a los que en algún momento, ¿no?, pues creen firmemente en la misericordia del Señor, no os engañéis que la misericordia del Señor es la misericordia del Señor, ¿no? O sea, que el Señor es justo y vamos, de alguna manera, evidentemente, seremos juzgados en el amor, ¿no? Y eventualmente se verá, ¿no?, el peso de nuestras buenas obras, ¿de acuerdo? Ya llegará ese momento. Mientras tanto, Dios nos ofrece, ¿no?, aquí en este mundo la posibilidad de ver redimida, ¿no?, nuestra fragilidad y nuestra flaqueza a través de su reconciliación, ¿de acuerdo? Pero Dios sigue siendo justo. La misma justicia que se da en la misericordia es la misma justicia que al final nos juzgará, ¿no?, en nuestro juicio personal. ¿Me entendéis esto? Esto es muy serio. Dios es misericordioso, pero la misericordia es como se reviste su justicia en el tiempo, ¿de acuerdo? Eventualmente, pues hay que tener en cuenta eso. Siempre hay que matizar, ¿no?, el concepto de la misericordia, ¿no?, ¿de acuerdo? Porque en el fondo sí que de algún modo tenemos que plantearnos la dimensión del juicio particular, ¿no? Solo que será un juicio en el amor, ¿no? ¿De acuerdo? Pero si yo me planteo una dimensión normativa, pues evidentemente a mí lo que me da es miedo de Dios.
¿de acuerdo? Ese temor, ¿no?, que en algún momento me lleva a estar siempre, digamos, supeditado al castigo. Y no es así. El santo temor de Dios, ¿no?, no tiene nada que ver con un temor servil, ¿no?, sino tiene que ver fundamentalmente con el hecho de no ofender al amor. Te ha amado tanto y te ofrece tantas posibilidades, ¿no?, para encontrarte con Él, para entrar en comunión con Él. Está tocando a tu puerta, dice, estoy tocando a tu puerta y quiero cenar contigo. Creo que era un texto del libro del Apocalipsis que les dejé el día de hoy. Oye, con todo ese amor, ¿no?, con todo eso que te da, ¿no deberías corresponder, ¿no?, y no ofender ese amor? Entonces, por ejemplo, lo que acabas de decir, entonces yo entiendo que la justicia y la misericordia es lo mismo. Claro. Vale, pues ya. Son caras de una misma moneda, son dos caras de una misma moneda. Es lo mismo, porque si vamos a ser juzgados en el amor, o sea, no en cualquier cosa, sino en el amor. Ya. Y el primero que inició ese amor fue Dios, fue Jesucristo. Ya. Entonces la misericordia y la justicia es lo mismo. Sí, repito, son dos caras de una misma moneda. ¿De acuerdo? Entonces, el santo temor de Dios, ¿qué consiste? En reconocer ese amor y no ofenderle. ¿Me explico? O sea, tú imagínate una persona que te trata con cariño, que te trata con amor, que te trata con delicadeza, que siempre está atento a tus cosas, y que tu pago sea ofenderle. ¿Me entendéis esto? De eso se trata, ¿no? El desarrollar esa sensibilidad del amor, ¿no? Es una sensibilidad que trasciende, ¿no?, tu condición egoísta y que te lleva a ti realmente a madurar, ¿no?, el alcance que tiene realmente el gran amor con el que Dios te ama. Por eso es importante ser sensible a ese amor, ¿de acuerdo? Para desarrollar ese santo temor, como una gracia, evidentemente, ¿no? ¿De acuerdo? La piedad, como tal, desarrolla en nosotros, ¿no?, sentimientos de filiación divina hacia Dios, que es otra cosa que es abrumadora y que hunde sus raíces en la realidad del corazón. Quiere decir que en su gracia, el Espíritu Santo me ayuda a creer lo que dice San Juan de una manera clara y contundente. Verdaderamente somos hijos de Dios. No somos hijos, no somos hijos simbólicamente, ¿no? ¿Me explico? En la antigua alianza, la consideración de hijo de Dios era como Dios te trata como un padre trata a su hijo, ¿no? Providencia, No. Aquí es un sentido real, o sea, realmente yo experimento, ¿no?, que Dios es mi papá, mi Abba, ¿no? ¿Me explico? Y por tanto, ¿no?, ¿cuáles son los sentimientos, ¿no?, que un niño experimenta? Es decir, un niño, porque realmente esto requiere, ¿no?, un corazón de niño, ¿no? ¿Cuáles son los sentimientos que experimenta un niño hacia su padre, ¿no? Si vamos de una confianza absoluta, de una docilidad extrema, etcétera, etcétera. Eso es lo que confiere la piedad. Luego, ese sentimiento de filiación se concreta en obras de piedad, ¿no? No confundáis la piedad con las obras de piedad, porque a veces la gente piadosa, ¿no?, se entiende por la gente que hace muchos rezos, ¿no? ¿De acuerdo? Hombre, no es que yo juzgue o critique o considere que una persona que hace muchas cosas lo está haciendo mal. ¿Me explico? La cuestión es si todo eso lo que le ayuda es a expresar a través de todo eso la gran confianza filial que experimenta frente a su Padre del cielo, ¿no? ¿De acuerdo? Que debería estar ligado, ¿no?, cualquier experiencia de piedad, ¿no?, a nuestra confianza filial, que es lo que hace el don de la piedad. Por eso está más allá de mi naturaleza, ¿no? Porque en el fondo, si yo me pongo a pensar que soy hijo de Dios, primero de todo, eso es como... ¿Cómo dices que...? Pero somos hijos, le llamamos Padre, lo decimos todos los días en la oración dominical, ¿no? Padre nuestro que estás en el cielo. ¿Te das cuenta lo que estás diciendo? Que le estás diciendo a Dios, papá, Abba, ¿cómo es eso? ¿No? ¿De acuerdo? Eso es una gracia, ¿de acuerdo? Que es lo que nos confiere el don de piedad. Luego el de la fortaleza, ya dijimos, ya lo expliqué esta mañana, ¿no? Lo que hace es plantearnos heroicidad, ser capaces, ¿no?, de superar aquellos obstáculos que están más allá de nuestra condición humana, ¿de acuerdo? Diferenciada de la virtud de la fortaleza,
que abarca abarca lo humanamente asumible, ¿no? Vamos a decirlo así, ¿no? Que nos puede plantear ese heroísmo en la tenacidad y en la fortaleza es Dios, ¿no? ¿De acuerdo? Luego vamos a las 4, el consejo, ¿no? Que nos ayuda en algún momento a juzgar en la inteligencia práctica, en las cosas concretas, nos ayuda en algún momento a plantear qué es lo conforme a Dios, o sea, ponerse las gafas de Dios y juzgar las cosas como Dios las juzga, en lo práctico. ¿De acuerdo? Por eso un buen consejo es una obra de misericordia extraordinaria, ¿no? Sobre todo y especialmente si va encaminada a que tú puedas descubrir, ¿no?, a través de eso el querer de Dios, ¿no? ¿De acuerdo? A nuestra inteligencia práctica le viene súper bien, ¿no?, el don de consejo. Y son muchas veces consejos que son desconcertantes, ¿no? ¿Ya? Tú te acercas a un cura, ¿no?, y le dices, es que esta persona me hace la vida imposible y me juzga, me condena y tal y pascual. Acércate y invítale a tu casa a comer. O sea, son de este tipo de consejos, ¿eh? O sea, que a veces, ¿no? Podemos plantearlos, ¿no?, dentro de la consideración de acompañamiento espiritual, que son completamente desconcertantes para el hombre, ¿no? ¿Me explico? Porque no nace en nosotros, ¿no?, el que ante la respuesta violenta y desagradable, ¿no?, de nuestros enemigos, nuestra respuesta tal como la plantea el Evangelio sea amarles, ¿no?, o rezar por los que os persiguen y calumnian. ¿No se dan cuenta que a veces esos consejos aparecen en el discernimiento? Y tú cuando lo escuchas, algo dentro de ti hace... No quiero, ¿no? Pero hazlo. Entonces ese es el consejo, ¿de acuerdo? Luego viene la ciencia, versa fundamentalmente sobre las causas próximas de la realidad, lo cual significa aprender a descubrir en la obra creada la huella de Dios. En todo, ¿de acuerdo? No solamente, ¿no?, en aquello que es resplandeciente en lo natural, ¿no? Vamos a decirlo así, reconocer a Dios en el no sé, ¿no? Ver un paisaje, por ejemplo, ¿no?, subirse a una montaña y descubrir, ¿no?, el horizonte y decir, esto lo ha hecho Dios para mí, para que yo lo... No, me explico, que aquí está al lado está diciendo... Pero en el fondo es reconocer, ¿no?, la huella de Dios, pero también en todo, ¿no?, lo que acontece a nuestro alrededor. Y eso a veces es difícil en ciertas circunstancias, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Vale? Pero Dios está presente en todo, ¿no? O sea, no sé, pensar en San Francisco de Asís, ¿no? La capacidad que tenía de descubrir a Dios en todo le llevó incluso a ser capaz de comunicarse con los animales, ¿no? O sea, ser sensible realmente a la comunicación en el reino animal, ¿no? O sea, eso es un don y una gracia, vamos, extraordinario, ¿no? Principio fundamental de toda ecología cristiana, verdaderamente cristiana. Dios está en todo leímos esta mañana, por potencia, esencia y presencia, ¿no? O sea, y eso, descubrirlo, ¿no?, es como, penetrar en lo hondo de la realidad y no quedarnos en lo accidental, sino llegar a lo más profundo de las cosas, ¿no? ¿De acuerdo? La ciencia, por eso esto aplicable, ¿no?, de alguna manera a la ciencia entendida como ámbito de conocimiento, nos llevaría a pensar, ¿no?, que un verdadero científico es aquel que es capaz de entender que toda inteligibilidad de la naturaleza parte fundamentalmente de la presencia de Dios en ella. Porque para hacer ciencia necesito considerar que la naturaleza tiene una inteligibilidad. ¿Y quién se la ha otorgado? O sea, vamos al paradigma de mucha ciencia nos acerca a Dios y poca ciencia nos aleja de él. O sea, en sentido de decir, ¿no?, que el que realmente es científico parte de una premisa fundamental. No habría ciencia si Dios no hubiera dejado su huella en la obra creada. ¿De acuerdo? Por eso se le llama ciencia a este don. ¿Ok? Luego viene el entendimiento y la inteligencia, ¿no?, que aquí no versa sobre la cuestión de la inteligencia, de ser más inteligentes, más sabios, más... No, es para la capacidad para penetrar racionalmente en las verdades de fe. ¿De acuerdo? Y la sabiduría ya es el saber perfecto, ¿no?,
que encuentra de alguna manera en Dios su fundamento, ¿no? Sería de alguna manera posicionarnos ante todo, ¿no? Desde la consideración del proyecto de Dios, ¿de acuerdo? Porque solo los proyectos de Dios son inescrutables, sabios, ¿no? y pletóricos de alguna manera de sentido y de finalidad, ¿de acuerdo? Entonces esto es lo más perfecto dentro de la realidad. O sea, alcanzar la sabiduría significaría ya alcanzar como la plenitud de los dones, ¿no? Y dice que el principio de la sabiduría es el temor del Señor, ¿no? O sea que en el fondo, ¿no? Partimos fundamentalmente del no ofender su amor para poder alcanzar esa sabiduría plena, ¿de acuerdo? Muy bien. Bueno, entonces, si os fijáis, hemos hecho, ¿no? Toda una especie como de sistematización de lo que sería, ¿no? La vida de Dios en nosotros, ¿no? ¿De acuerdo? Que sistematizar significa, ¿no? Ser capaces de hacer como una especie de... ¿no? Pero en el fondo nosotros no vivimos las cosas de manera sistematizada, ¿no? ¿O alguien lo vive así? No, me explico, no sé. No está por ahí. Esto es una virtud cardinal que... No, o sea, no. Nosotros lo que descubrimos en nuestra existencia son circunstancias, luchas que nos llevan más o menos a profundizar en el conocimiento de ciertas cosas, ¿no? De ciertas verdades, ¿no? Bueno, vamos a hablar de la inhabitación de la Santísima Trinidad en el alma, según Sor Isabel, ¿no? ¿De acuerdo? Bueno, fundamentalmente partimos de algo, ¿no? Para toda carmelita, sobre todo, ¿no? Especialmente, tened en cuenta que casi toda la teología espiritual la tenemos gracias a los grandes santos carmelitanos, ¿no? O sea, es una de las grandes aportaciones a la teología espiritual, Santa Teresa de Ávila, San Juan de la Cruz, etcétera, etcétera, ¿no? El Carmelo es especialista en este tema, ¿eh? La vida contemplativa del Carmelo. Entonces, en el camino de perfección, dice Teresa de Ávila, que Dios no está solamente en los cielos, sino en lo más íntimo de nuestra alma, en donde hay que saber recogerse para buscarle y descubrirle. Claro, si Dios mora dentro de mí, ¿no? En razón de todo este organismo espiritual del que hablamos, a nosotros nos corresponde ser capaz de reconocerlo dentro de nosotros, ¿no? ¿De acuerdo? Esto no es un ejercicio de autotrascendencia, ¿no? No, como se entiende en Oriente. Es un ejercicio de contemplación de Dios en tu alma. Darte cuenta, no sé, ¿no les ha pasado alguna vez que uno dice, oh, ¿no? Esto tiene que ser Dios, porque esto a mí no me saldría así. ¿No les ha pasado esto? Sí. Bueno, espero que sí, ¿no? De corazón. Sí. Bueno, otra vez yo, este soy yo. Este soy yo, ¿no? Pero hay momentos en los que tú dices que esto solamente lo entiendo, o sea, cuando yo normalmente soy una persona colérica y tal, y de repente encuentro paz en una situación incómoda, esto tiene que ser Dios el que me está ayudando, porque esto no sería yo, seguro. Entonces, es eso, ¿no? La capacidad de contemplar cómo se da ese dinamismo en el alma, pero evidentemente para una carmelita lleva a un nivel evidentemente mucho más profundo que las simples circunstancias de la vida cotidiana en la que nos desenvolvemos nosotros, porque una carmelita está en el silencio y en la contemplación de su vida contemplativa, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces percibe mucho más finamente el lenguaje de lo espiritual. Dice Teresa de Ávila, las almas que han llegado a la unión transformadora con Cristo por el Espíritu viven en compañía de las personas divinas y encuentran en esta sociedad trinitaria las más beatificantes alegrías en la tierra. A partir de esta premisa, a partir de esta idea, Sor Isabel de la Trinidad, ¿no? En su libro de apuntes, ¿no? En su diario, vamos a decirlo de esta forma, coloca lo siguiente en la primera página. Es necesario que me busques en ti, Isabel. Repito, es necesario que me busques en ti. O sea, ella entiende que su camino va a ser un camino de búsqueda de Dios en el interior de su corazón, un camino que podríamos decir que es agustiniano. Saben que San Agustín le encontró a Dios de esa manera, ¿no? Tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva, tarde te amé. Te buscaba, ¿no? Por todas partes, ¿no? Te buscaba, ¿no? Y de repente no me daba cuenta que en realidad ¿dónde vivías? Vivías en mi corazón, ¿no? Es preciosa, ¿no? La reflexión que hace San Agustín. Por eso el camino, la vía esta, ¿no? Introspectiva, ¿no? De búsqueda de Dios en el interior, en el corazón, a través del amor, se ha convertido en uno de los caminos, ¿no? De crecimiento y de maduración. El otro es tomista, ¿eh? O sea, más reflexivo, ¿no? ¿De acuerdo? Ambos válidos, ¿eh? Así que
¿Qué quiere decir? Que no es que uno sea más perfecto que otro, yo creo que son complementarios, en mi opinión. Fijaos que yo he hecho una reflexión analítica, ¿no? Más racional, y ahora estamos en una realidad mucho más espiritual. Y va a decir lo mismo. Nos vamos a dar cuenta. Perdámonos en esta Trinidad Santa, dice Sor Isabel, en ese Dios que es todo amor. Dejémonos arrebatar a esas regiones en donde no hay otra cosa que Él, donde no hay otra cosa que Él solamente, ¿no? Hombre, evidentemente para que encontrarnos solo con Dios, ¿de quién tenemos que despojarnos? De nosotros mismos, ¿no? Qué buena es esta presencia de Dios dentro de nosotros. Somos como un santuario íntimo en el cual viene Él a morar. Allí encontraremos siempre, aunque no sintamos su presencia, con todo Él que está allí. Procuremos no dejarle solitario, porque ¿quién puede arrebatárnoslo? ¿Quién puede siquiera distraernos de aquel que se ha apoderado totalmente de nosotros y que nos ha hecho suyos? Y medita, Sor Isabel, todo el desprendimiento, o sea, todo proceso de purificación, y el silencio como marco de referencia para esta búsqueda interior, ¿de acuerdo? Tiene por objeto permitir al alma aplicar todas sus potencias a esa presencia continua de Dios. Dios en mí y yo en Él. Esa será nuestra divisa, ¿no? O nuestro cometido. Dios en mí y yo en Él. ¿De acuerdo? ¿Os he dicho alguna vez mi nombre en el Carmelo? Todo esto es fruto de sus cartas. Soy Isabel de la Trinidad. Amo tanto este misterio de la Santísima Trinidad. Es un abismo en el que me pierdo. Isabel desaparece, se pierde y se deja invadir por los tres. Todo mi ejercicio es estar dentro y perderme en los que están allí. Todo el organismo de virtud es hacer que en algún momento nosotros pongamos en práctica esta divisa, ¿de acuerdo? Que podamos desaparecer para que Él aparezca, ¿de acuerdo? Para que sea objeto de la complacencia del alma, ¿no? Para poder encontrar a todo Dios en nosotros, ¿no? Por eso es importante, ¿no? Considerar ese necesario despojamiento. Me parece que he encontrado mi cielo en la tierra, puesto que el cielo es Dios y Dios está en mi alma. Que vuestra alma sea como su santuario, su reposo en esta tierra donde tantas veces es ofendido. Que haga de vuestra alma un pequeño cielo donde pueda descansar con felicidad. Vivid con Él, donde quiera que estéis, cualquier cosa que hagáis, Él no os abandona nunca. Entrad en el interior de vuestra alma y allí lo encontraréis, queriendo siempre y en todo momento haceros el bien. Siempre. Haceros el bien, o sea, buscar vuestro bien. El secreto de la felicidad es el secreto de los santos. Ellos sabían que eran templo de Dios y que uniéndose a ese Dios, entrando en comunión con ese Dios, con los tres, llegarían a tener un mismo espíritu, una misma vida con Él. El Padre, el Hijo, habitan juntos en el fondo del alma fiel, y al mismo tiempo el Espíritu Santo, que no forma más que uno con ellos. Todo el misterio de la generación del Verbo y de la expiración del Espíritu Santo a amor se efectúa silenciosamente en la más íntima profundidad de nuestras almas, por el organismo espiritual, ¿no? Por el don del Espíritu Santo. Nuestra vida espiritual llega a ser comunión incesante en la vida de la Trinidad. El alma divinizada por la gracia de adopción es elevada a la amistad divina e introducida en la familia de la Santísima Trinidad, porque Dios no es otra cosa que amor. Las tres personas divinas, por tanto, están sustancialmente presentes en el alma del bautizado, que se convierte en templo del Espíritu Santo. Toda nuestra vida espiritual, desde el bautismo hasta que alcancemos la visión beatífica, se desarrolla como una ascensión progresiva y cada vez más rápida en el misterio de la vida de Dios, en el misterio de su Santísima Trinidad. No se reflexiona bastante sobre la importancia primordial de esta gracia bautismal,
a la que debemos el beneficio de entrar como hijos de adopción en la familia de la Trinidad, por nuestra inserción en el misterio de Cristo. A través de Cristo y por el Espíritu, ¿no?, estamos vinculados directamente, ¿no?, a la vida de Dios, ¿no? ¿De acuerdo? Que es la vida de la cual tiene necesidad nuestro corazón. Esta presencia divina, misteriosa pero real, permanece inaccesible para los sentidos. Ojo, Dios es espíritu y los que llegan a Él deben hacerlo en espíritu y verdad. La sensibilidad no tiene nada que hacer aquí. El escollo de muchas almas consiste en querer sentir a Dios. Es importante no confiar, más que en rechazar, ¿no? No confiar tanto en la sensibilidad, recordando que para poder desasirnos de nosotros mismos necesitamos purificarnos especialmente de todo lo que nos condiciona, de todo lo que nos hace de alguna manera ser esclavos. Hay que buscar la paz divina que sobrepasa todo sentimiento. Porque hemos dicho, ¿no?, que el Señor trabaja en todas y cada una de nuestras potencias y las purifica. Purifica la razón, purifica la voluntad y purifica nuestros sentimientos. ¿De acuerdo? Y el querer de Dios no está tanto en el hecho de que yo pueda, ¿no?, en algún momento sentir a Dios, ¿no?, y disfrutar de Dios, ¿no? ¿No sería lo más consecuente en la lógica del amor que el amado sea el complacido? No sé si me entendéis. ¿Quién es el que realmente, digamos, qué es lo que hace realmente que un alma sea feliz en la dinámica del amor? ¿Sentirse complacida o complacer? Cuando tú ves a la persona amada que es feliz por lo que tú le ofreces, inmediatamente eso de alguna manera se transforma en tu propia felicidad. Es una de las cosas que hay que descubrirla en la vida, honestamente. Y en la relación con Dios es extraordinario, ¿no?, que en el fondo el objeto primordial de mi felicidad sea que Dios sea feliz. Así como en algún momento en una relación de pareja, ¿en qué estriba más la felicidad? Yo estoy convencido que seremos más felices haciendo feliz a la persona que está a nuestro lado. Muchísimo más. Que en el fondo reclamándole a la persona que me haga feliz a mí, ¿no? ¿No encuentran esa satisfacción? No sé. Basta unirse con Dios en la fe, en la caridad, en la esperanza y en la práctica de las virtudes. Es exactamente lo que hemos valorado y lo que hemos meditado, ¿no? Buscando ante todo la gloria de Dios, más que nuestra propia satisfacción o nuestra propia vanagloria. Cualquier cristiano puede vivir esta unión, cualquiera, a través de todas vuestras acciones, en vuestros sufrimientos, cuando vuestro cuerpo esté quebrantado, permaneced siempre bajo la mirada del Señor, vedlo siempre viviente en vuestras almas. Nada puede impedirnos que nos unamos a Él por el amor. Todo concurre por el bien de los que quiere el Señor, aun el pecado, pues a causa del perdón se glorifica a la misericordia de Dios, y la humillación deja al alma más consciente de su propia fragilidad. Eso quiere decir que en todo se glorifica a Dios si lo reconocemos, ¿no?, presente en todos los momentos de nuestra vida. ¿De acuerdo? Haced actos de recogimiento en su presencia. Más que fatigar, descansa el alma. Ofrece tus sufrimientos. He aquí una buena forma de unirte a Él y una plegaria que le sería a Dios muy agradable, ¿no?, en tu corazón. Fijaos que para poder, ¿no?, vivir este encuentro hay necesidad, ¿no?, de algún modo de estar recogidos y de hacer silencio. ¿Cómo nos cuesta? ¿Os dais cuenta? Padre, donde me ponga usted una grapa en la boca me salen letreros por detrás, ¿eh? No hay forma de que haga silencio, no hay forma. Nos cuesta, porque necesitamos de algún modo crear ese hábito sano, ¿no?, de tener recogimiento interior para poder encontrarse a Dios dentro, ¿no? ¿Me explico? O sea, que en el fondo nosotros, no sé, o sea, encontrar a Dios, eso se asemeja, ¿no?, como cuando tú en algún determinado momento pones un radiador en tu cuarto y dejas las ventanas abiertas. ¿Ya? ¿Se calienta el cuarto? No. O sea, necesitas cerrar las ventanas, ¿no?, para que tu alma pueda percibir, ¿no?, el calor, ¿no?, de la presencia de Dios en tu vida y en tu corazón. Esta presencia está siempre en progreso.
Cada nuevo grado de gracia santificante trae consigo una nueva presencia de la Santísima Trinidad. Dios no cambia. Es el alma que entra con cada una de las personas divinas en una mayor intimidad, en una mayor comunión, con los tres. Con los tres. El Padre está más presente en la medida que la gracia de la adopción filial comunica al alma una mayor semejanza con la naturaleza divina. O sea, cada vez que en algún momento, ¿no?, yo me experimento más amado de Dios y en ese amor, ¿no?, se desarrolla una conciencia filial. ¿Hemos hablado de esto? Ahora mismo habíamos hablado de esto. Con la piedad que... Sí. Entonces, ¿cuándo? A través de la piedad, ¿no? Sí, la filiación divina, eso me encanta. A través de la conciencia de esa filiación se va desarrollando, por tanto, una mayor, ¿no?, comunión con Dios Padre. Lo hemos dicho esta mañana también, ¿no? Hacer, ¿no?, todo lo que agrada a Dios Padre en mi conciencia filial, ¿de acuerdo? El Verbo está cada vez más presente en la medida que el alma, iluminada por sus dones, no sabe ya ver las cosas sino en aquel que es la sabiduría increada y la luz substancial, pensamiento eterno en el que Dios expresa todo lo que ve. ¿Lo hemos dicho? ¿A través de qué dones intelectuales? De consejo, de ciencia, de entendimiento y de sabiduría. Al final todo se resume en una lógica: ver las cosas como Dios las ve. ¿No nos han dicho algunas veces, tienes que ponerte los lentes de Dios para que veas las cosas como las ve Dios? Eso correspondería a la fase intuitiva, ¿no? Eso correspondería... Eso correspondería, para mí, o sea, alcanzar la gracia de ver las cosas como las ve Dios es propósito fundamental de la fase unitiva, ¿de acuerdo? Pero para llegar a eso, repito, hay que pasar por una purificación y por una iluminación, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Vale? Muy bien. Ya hemos hablado de este dinamismo, ¿no?, de la vida interior. El Espíritu Santo, amor, está cada vez más presente en la medida que el alma, despojándose de sí misma y de todo afecto creado, no se deja guiar más que por los impulsos del Espíritu. En efecto, de esta presencia consiste el gozar de Dios, el gozar de su bienaventuranza, el fundamento de todo amor, de toda esperanza en la vida cristiana. Por tanto, el secreto de la paz y de la felicidad está en olvidarse y en despreocuparse de uno mismo. Esto me suena que lo hemos valorado también, ¿no? Es importante esto. No consiste en no sentir miserias físicas o morales, sino en no extrañarnos por ellas. Mirar cada prueba y cada sufrimiento como una prueba de amor que os viene de Dios para uniros más a Él. Vivid en el abandono, no en la dejadez, que eso no es virtuoso, ¿no? ¿Vale? ¿Sabes? Yo estoy abandonada ahí. No, no, el abandono no es que, no sé si me entiendes, ¿no?, que no te bañes, que no te... No, eso de hecho es pernicioso y no es virtuoso, ¿de acuerdo? Hay que de alguna manera no ser conscientes que somos templos de Dios. Y yo creo que cualquiera aquí sensatamente, si entiende que es templo de Dios, ¿cómo tiene que mantener ese templo? Limpio e íntegro. ¿De acuerdo? Limpio e íntegro. ¿De acuerdo? Me salvé, menos mal. O sea que puedo seguir maquillando, me puedo seguir... En fin, bueno. Diciendo a Dios gracias por todo cuanto os suceda. Cuando el peso del cuerpo se hace sentir y cuando la fatiga, ¿no?, acusa nuestras almas, no os desaniméis. Id por el camino de la fe y el camino de la esperanza, el camino del amor, hacia aquel que ha dicho, venid a mí los que estáis cansados y yo os aliviaré. En lo moral, no os dejéis abatir por el pensamiento de vuestras miserias. Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Un alma débil tiene más motivos para arrojarse a los brazos de Dios. Nada debe parecernos un obstáculo, nada debe ser un obstáculo para dirigirnos hacia Él. El último obstáculo, dice Sor Isabel, para alcanzar la plenitud de la santidad es el olvido de sí mismo.
y le pedía: ayúdame a olvidarme enteramente. Esta es la señal del florecimiento definitivo de la vida unitiva y espiritual, y del triunfo del amor, la gracia suprema de una espiritualidad que atrae a las almas a un recogimiento interior, para hacerlas salir de sí mismas y no pensar más que en la gloria de Dios. El efecto correlativo a este olvido de sí es la unión transformadora de los tres en el alma. Como a Zaqueo, el maestro me ha dicho: apresúrate a bajar, que es menester que me hospede en tu casa. ¿Y de dónde tengo que bajar? De lo más profundo de mí misma. Después de haberme dejado a mí misma y despojada enteramente de mí misma, sin mí misma, es el Maestro que quiere habitar en mí, con el Padre y el Espíritu de amor, de modo que tenga comunión con ellos viviendo en el seno de la tranquila Trinidad, en ese inexpugnable alcázar de santo recogimiento. Cuán hermosa es la criatura así despojada, librada de sí misma, en estado de disponer ascensiones en su corazón para pasar del valle de lágrimas hacia el lugar que constituye el objeto de su complacencia, el insondable misterio del Dios Trinidad. El alma, así despojada, por encima de los sentidos, de la naturaleza, sobrepuja toda alegría como también todo dolor, para no descansar sino cuando haya penetrado en el interior del amado, en el cual le dará el reposo y la paz. Quisiera decir a todas las almas: qué fuente de fortaleza, de paz y de felicidad encontrarían si consintieran vivir en esta intimidad. Pero no saben esperar. Si Dios no se da de manera sensible o de manera inmediata, abandonan su santa presencia, y cuando viven en ellas cuanto vive en ellas armado de sus dones, no encuentra a nadie, pues el alma está fuera en las cosas exteriores. No viven en la intimidad de sí mismas. Ahora no dirá: bueno, qué bonito, pero qué lejos estamos, ¿no? Realmente, ¿no? En eso consiste, pues, precisamente el trabajo de docilidad a la gracia, ¿no? Termino con esto, te dejo mi devoción a los tres. Vive dentro de ellos, en el cielo de tu alma. El Padre te cubrirá con su sombra, poniendo una nube entre tú y las cosas de la tierra para guardarte toda suya. Él te comunicará su poder para que lo ames con un amor fuerte como la muerte, con el amor de hijo. El Verbo imprimirá en tu alma como en una cristal la imagen de su propia belleza, para que seas pura con su pureza, luminosa con su luz. Y el Espíritu Santo te transformará en una lira mística que en el silencio, bajo su toque divino, producirá un magnífico canto de amor. Entonces, solo entonces, serás tú alabanza de su gloria.